La mañana de Navidad, entró en mi sala de estar como si fuera su escenario, vestida de rojo como una villana que se creía la heroína. Detrás de ella, David, su marido de oficina, entró con la arrogancia de quien se cree el dueño del lugar. Ese mismo hombre que una vez me preguntó si podía pedirme prestados mis palos de golf. Ahora, lucía una sonrisa de suficiencia en mi vestíbulo, mientras mi esposa sostenía una bolsa de regalo y los papeles del divorcio como si fuera un retorcido juego de amigo invisible. Buenos días, trinó con una falsa alegría. Feliz Navidad. Levanté la vista del fuego de la chimenea. Ya conocía la tensión en su mandíbula, el ángulo petulante de la barbilla de David, el exceso de colonia. Ni siquiera era sutil. No lo había sido durante meses. Luego, ella me entregó el sobre. Grueso, impreso profesionalmente. David se inclinó hacia adelante, sonriendo. Hora de pagar, dijo con esa mueca que te daba ganas de poner a prueba la gravedad usando sus dientes. Tomé los papeles. Leí exactamente 3 palabras: disolución del matrimonio. Mi bolígrafo ya estaba destapado. Firmé la primera página, pasé a la última, y volví a firmar. Calmado, deliberado, silencioso. Ella parpadeó. David frunció el ceño. Esa no era la reacción que esperaban. Me puse de pie, caminé hacia la repisa de la chimenea y tomé una pequeña caja, del tamaño de un estuche de joyas. Envoltura plateada, cinta roja. Me di la vuelta y se la ofrecí a su abogado, que estaba sentado torpemente en el borde de mi sofá, arrepintiéndose ya de estar allí. También les tengo algo a ustedes, dije. Él dudó. Lo abrió. En su interior había un documento doblado, nada llamativo, sin carta de presentación, sin amenazas, solo una hoja de papel legal sellada con 4 firmas y una línea resaltada en amarillo. El rostro del hombre palideció como si acabara de ver un accidente automovilístico en cámara lenta y se diera cuenta de que iba en el asiento del copiloto. Se inclinó hacia ella, con la voz temblorosa. Tienes que empezar a suplicar ahora mismo. Ella giró la cabeza bruscamente hacia él. ¿Qué? ¿Hablas en serio? A él ya le temblaba la mano. ¿De dónde sacó esto? Sonreí, pero no respondí, porque como lo había conseguido no importaba. Existía y era válido. Una cláusula enterrada en lo profundo del acuerdo de asociación que su padre había coescrito cuando su startup todavía suplicaba a los bancos por capital semilla. Cláusula 7.3, derecho de veto del socio comanditario, firmada por el inversor silencioso, su propio padre. Nunca fue eliminada, nunca fue actualizada, solo estaba ahí, esperando hasta ahora. Y ahora que ella había nombrado a David como director de operaciones, interino, y nada menos que después de ciertos problemas éticos, su firma activaba una revisión automática y un voto de sucesión. Ella no tenía idea de lo que había firmado. O tal vez pensó que la cláusula era solo mobiliario legal, algo para decorar el documento, no para reducir su carrera a cenizas. David parecía confundido. ¿Qué diablos está pasando? Lo miré fijamente a los ojos. Me pregunto cuántas reuniones de trabajo más tienes programadas en el Marriott del centro, habitación 912, ¿verdad? La misma del viernes pasado. Él se encogió. Ella tenía la expresión de alguien a quien le acababan de golpear en la cara con un archivador abierto. Esta es la parte donde la mayoría de los hombres elevarían la voz. Voltearían la mesa, llorarían, golpearían, suplicarían. Yo no. Verán, yo ya había hecho los cálculos. Hace años, lo supe desde el momento en que David empezó a aparecer en nuestras historias. Sus bromas en la cena incluían su nombre más que el mío. Empezó a llamarlo subgemelo. Luego pasó a ser subcompañero, luego su otra mitad. En algún momento, dejé de corregirla. Simplemente empecé a recolectar pruebas. Ahora, mientras estás aquí, si has escuchado hasta este punto y no estás suscrito, tal vez deberías arreglar eso, porque aparentemente más del 90% de ustedes no se suscriben a pesar de que se devoran la historia completa. Y, honestamente, el equipo detrás de esto se nutre de ese apoyo. Cada clic nos ayuda a traerles historias exactamente como esta. Del tipo que no parpadean, no tartamudean y, definitivamente, no perdonan. En fin,
El abogado agarró su teléfono. Arqueó una ceja. ¿Cree que llamar a alguien va a desfirmar un contrato que su clienta ya activó? Lo soltó como si fuera carbón ardiendo. Ella intentó arrebatar el documento. Yo lo aparté de su alcance. No puedes hacer esto, siseó ella. No, le respondí, tú ya lo hiciste. David intentó intervenir. Miren, tal vez todos deberíamos. Lo interrumpí. ¿Pasaste el vino o el hotel como gastos de la empresa? Él parpadeó. ¿Qué? Porque tengo el resumen trimestral de las tarjetas corporativas y los registros de la auditoría interna. Solo quiero saber en qué partida lo pusiste. ¿Desarrollo de clientes o gastos personales? No respondió. No hacía falta. Me hice a un lado. Feliz Navidad. Y luego salí, dejándolos sentados en silencio. El fuego crepitaba a sus espaldas. Y la mecha que yo había estado encendiendo durante meses acababa de llegar a la caja marcada con la cláusula de sucesión. Ella bufó, de la manera en que lo hace la gente cuando finge no escuchar una alarma de incendios. Un poco demasiado fuerte. Un poco demasiado rápido. Está faroleando, dijo ella, con los ojos clavados en David, quien le devolvió una sonrisa torcida como si aquello fuera solo otro incómodo ejercicio de integración de equipo. Probablemente lo imprimió él mismo. Su abogado no respondió. No estaba sonriendo. Estaba encorvado hacia adelante, con los nudillos blancos apretando el papel. Sus ojos recorrían el texto rápidamente, como si leer más deprisa fuera a borrar las palabras ya grabadas en tinta. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, con voz quebradiza. Me encogí de hombros, sirviéndome un poco de whisky. No importa. Está firmado. La suya es una de las firmas, por si tiene curiosidad. Página 3. Ahí fue cuando pasó a esa página. Sus ojos se clavaron en algo y se quedaron ahí. Cláusula 7.3. No estaba enterrada. No estaba oculta. Estaba resaltada en el documento original. En amarillo, ligeramente descolorido, pero aún visible. Cualquier directivo promovido dentro de una línea jerárquica donde se haya documentado un conflicto de intereses estará sujeto a un voto de sucesión inmediato. Todas las partes perderán sus derechos de decisión durante el periodo de infracción. Ese es el lenguaje oficial. El verdadero significado: si te acuestas con tu subordinado y lo asciendes de todos modos, y tu padre es un socio silencioso con derecho de veto. Acabas de ceder tu corona en silencio. Hace meses, en el momento en que ella firmó el memorando de promoción de David, el reloj empezó a correr y yo solo era el tipo que sostenía el cronómetro. Lo que pasa con las investigaciones de ética es que no se desvanecen. Simplemente se quedan en silencio. Especialmente si el acusador original desaparece con un acuerdo económico y un contrato de confidencialidad hermético, que es exactamente lo que ocurrió con la diseñadora junior que se fue el trimestre pasado tras una denuncia por ambiente laboral hostil que involucraba, adivinaron, a David. Esa denuncia fue directamente al subcomité de ética. Y mientras mi esposa aprobaba el flamante nuevo título de David, el registro de ética todavía tenía su nombre marcado. Etiquetado en amarillo, bajo revisión. Promoción, más conflicto, más interés familiar, es igual a la cláusula 7.3. Ella le dio a su padre, quien repito, posee el 37% de su empresa, un bate legal, y le rogó que bateara. Y yo, simplemente, le pasé la pelota. David miró al abogado. Espera. ¿Me estás diciendo que esto es real? Su voz se quebró un poco en irreal, y yo disfruté eso. Ella nos miró a uno y a otro, luego al abogado. Me dijiste que esta cláusula estaba obsoleta. Él no respondió. Ella se inclinó. Dijiste que sería eliminada en la próxima ronda de accionistas. Nunca se eliminó, dije. Pero admiro la confianza que tuviste para entregarle a tu padre el equivalente legal de una guillotina y luego ponerte a bailar debajo de ella en tacones. El rostro de David palideció. ¿Por qué su padre firmaría eso? Esa era una pregunta mucho mejor. Y la respuesta era simple. A su padre no le caía bien. Pero me respetaba. Una distinción rara.
Más importante aún, odiaba la vergüenza pública. Creía en las empresas familiares de la misma manera que algunas personas creen en los linajes de sangre. Y ver a su hija exhibir su aventura como si fuera una maldita charlatán. Eso fue suficiente para hacer hablar incluso a un socio silencioso. Especialmente cuando vio las fotos, especialmente cuando leyó las transcripciones. Especialmente cuando se enteró de que David accedió a una cartera de clientes desde las credenciales de ella para reasignar un contrato a su propio nombre. Ah, sí, también tenía eso. Así que, mientras ella ponía los ojos en blanco y preparaba su teatrito de Navidad, su padre leía el informe de ética que yo le había entregado discretamente en su estudio. A solas. Con una copa de brandy en una mano y un bolígrafo en la otra. Firmó la cláusula de veto y luego me entregó el original. Úsalo si alguna vez olvida quién construyó esto, me dijo. Ella lo olvidó, y yo no. David se removió incómodo. ¿No podemos, no sé, pelear contra esto? El abogado se puso de pie. No los miró. Simplemente recogió sus papeles lentamente. Pueden intentarlo, dijo. Pero la votación tiene que llevarse a cabo. Y por lo que he oído, la junta directiva ya se está reuniendo. Me miró a mí, no con ira, sino con respeto y tal vez un poco de miedo. No estás faroleando, dijo. Levanté mi copa. Feliz Navidad. Se fue sin decir una palabra más. Mi esposa se quedó mirándolo. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Le temblaban las manos, no por el frío, sino por la comprensión de que no la habían superado en el juego. Ella misma había firmado su propia derrota. David, aún detrás de ella, susurró, creí que habías dicho que a tu padre no le importaría. Ella no respondió. No hizo falta, porque ambos sabíamos que a su padre le importaba mucho, especialmente su legado. Y él acababa de asegurarse de que el de ella terminara entre paréntesis. 3 meses antes de Navidad, me encontré de pie en un estudio revestido de libros que nadie había tocado en años, frente a un hombre que una vez me dijo, eres inteligente, pero no naciste inteligente. Mi suegro, Martin Alcraftoft, inversor mayoritario silencioso, un hombre que se hizo a sí mismo. Si ignoramos los 2 fondos fiduciarios con los que empezó. Nunca nos habíamos caído bien. ¿Respeto? Tal vez. ¿Afecto? Ni siquiera en teoría. Mi apretón de manos siempre le pareció demasiado firme, mi tono demasiado plano. No aprobaba cómo me vestía, cómo hablaba, ni cómo me negaba a jugar al juego del yerno perfecto. Pero había una cosa que Martin Alcraftoft respetaba por encima de todo, el orden, las líneas claras, los contratos firmados, nada de dramas. Por eso, cuando le entregué una carpeta con fotografías, correos electrónicos, registros de tarjetas de acceso y recibos, todo con marcas de tiempo, catalogado y cruzado al minuto, no bufó, no levantó la voz. Solo se sirvió 2 dedos de whisky, deslizó un vaso por la mesa y se sentó. Yo no me bebí el mío. Hojó el contenido en silencio, página por página, con expresión indescifrable, deteniéndose ocasionalmente, una vez para fruncir el ceño, una vez para sonreír con sorna, y una vez para suspirar, cuando llegó a un mensaje de texto donde su hija me llamaba el viejo motor que aún sigue ronroneando. Se ha vuelto descuidada, murmuró, volviendo a guardar los papeles en la carpeta. Y sentimental. Yo diría que la palabra es arrogante, respondí. Él no discutió. En su lugar, abrió el cajón inferior de su escritorio, sacó un sobremanila desgastado y lo dejó caer frente a mí. Era grueso, amarillento en los bordes, con la solapa sellada con un adhesivo de cera roja que llevaba el sello fundacional de la empresa. 2 halcones flanqueando una antorcha. Nunca le mostré esto a ella, dijo. ¿Qué es? Una cláusula que desconoce. Activador de sucesión. Lo redacté cuando nombró a David jefe de ventas el año pasado. Lo presentía. ¿Entonces por qué no lo usó? Me miró a los ojos por primera vez esa noche. Porque aún no había humillado a la familia. Solo me había insultado a mí en privado. Puedo vivir con los insultos, pero no con la deshonra. Empujó el sobre hacia mí. Entrégalo, dijo, si intenta destripar a esta familia públicamente. Ni un segundo antes. Lo levanté.
Se sentía más pesado de lo que parecía. No soy su soldado, dije. Él se recostó, haciendo girar el último trago de su bebida. No, dijo. Eres algo mucho más peligroso que eso. Y eso fue todo. Sin apretón de manos, sin momento de unión, solo una fría transacción entre dos hombres que no se agradaban particularmente, pero que entendían el valor de las consecuencias. Llevé el sobre a casa y lo guardé en una caja ignífuga detrás de las escrituras de la casa y una fotografía de mi hijo de su primer partido de fútbol. No lo volví a mirar. No hasta la mañana de Navidad. No planeas una venganza por el simple gusto del drama. Eso es lo que ellos nunca entienden. La verdadera venganza es logística. Logística silenciosa. Construyes el andamiaje. Esperas. Los ves entregarte la cuerda, y luego dejas que la gravedad haga lo que mejor sabe hacer. Y cuando ella entró en mi sala de estar, con lápiz labial rojo y traición, arrastrando a su engreído perrito faldero detrás, sonriendo como si acabara de contar el mejor remate del mundo, no tuve necesidad de reaccionar. Porque 3 meses antes, su padre ya se había reído el último, y yo solo había estado guardando el paquete desde entonces. Las puertas automáticas de Aircraft Dynamics se abrieron con un siseo a la 1:37 de la tarde. Ella ni siquiera se detuvo en recepción, pasó como una exhalación, como si el pánico tuviera una tarjeta de acceso. Sus tacones golpeaban las baldosas como disparos. 4 ejecutivos en el pasillo fingieron no verla. Uno giró abruptamente hacia la sala de descanso, con el teléfono repentinamente pegado a la oreja. Ella ya estaba abriendo los estatutos de la empresa en su teléfono, desplazándose con dedos temblorosos, buscando algún vacío legal. Cláusula de sucesión. La letra de su padre. No lo había visto desde desde su primera presentación a inversores. Esa cláusula era simbólica, decorativa, como un viejo escudo familiar que ya nadie pule. Ahora, estaba en llamas. Llegó al último piso. La sala de juntas ejecutiva se alzaba frente a ella. Paredes de cristal, frías y silenciosas. Las puertas dobles de roble ya estaban cerradas, pero no con llave. No llamó a la puerta. Adentro, 12 hombres y mujeres estaban sentados alrededor de una larga mesa gris piedra. Sin laptops, sin cafés, solo carpetas frente a cada uno de ellos. Limpio, intencional. En el extremo más alejado de la mesa, su padre. Ni una palabra. Ni siquiera la miró. Ella abrió la boca para hablar, tal vez para gritar, tal vez para exigir, pero la presidenta de cumplimiento normativo se aclaró la garganta antes de que escapara una sola sílaba. Estamos en sesión, dijo la presidenta con tono monótono. Por favor, tome asiento. Su boca se cerró. Se sentó. La carpeta frente a ella tenía una sola página a la vista. Una sola línea resaltada, cláusula 7.3 activada por conflicto de ética interno y promoción en línea directa. Se quedó helada. La presidenta se ajustó las gafas y leyó en voz alta, conforme a la cláusula de veto presentada y sellada por el socio silencioso Aircraft y ratificada en el segundo trimestre del año pasado. El nombramiento de cualquier directivo ejecutivo que tenga una queja de ética interna pendiente, si es refrendado por una parte relacionada, constituye motivo para una revisión inmediata de sucesión. La auditoría demuestra que la consignataria, la señorita Aircraft, aprobó el ascenso del señor David Hess mientras dicha queja estaba pendiente y sin consulta completa a la Junta. Quiso decir que no estaba activa, que la queja se había resuelto. Pero la queja no se había cerrado, solo se había liquidado discretamente, y ahora ya no era un secreto. La presidenta continuó, según la revisión legal, la cláusula es vinculante, ha sido ratificada previamente y cumple con los estándares de quórum. Como tal, procedemos ahora a invocar un voto de sucesión. Ella se volvió hacia su padre. Él seguía sin mirarla. La presidenta volvió a hablar, calmada y ensayada, nominaremos ahora a un sucesor para asumir las responsabilidades de director de operaciones, interino. ¿El nominado? Hizo una pausa y miró hacia abajo. Es el señor Calvin Rowe. Ella tensó la mandíbula. Calvin. El director de cumplimiento, el hombre más aburrido y dolorosamente ético del mundo. Una vez lo había llamado un portapapeles con vida propia durante un retiro de la empresa.
En su cara. David lo había estado preparando para una salida silenciosa. Ahora, estaba ocupando el asiento de David. ¿Alguna objeción?, preguntó la presidenta. Silencio. Ella lo intentó. Esperen. ¿Todos a favor?, presionó la presidenta, ignorándola. 12 manos se levantaron, incluida la de su padre. Unanimidad. El mazo golpeó la mesa una vez. Sucesión activada. David estaba fuera. Ella, suspendida. Pendiente de revisión de cumplimiento. Acceso congelado. Privilegios ejecutivos revocados. Sueldo pausado hasta la finalización de la revisión. La cláusula era brutal en su redacción. Clínica, como un obituario escrito por un abogado. Una hoja se deslizó frente a ella. La miró fijamente. Firme aquí para acusar recibo, dijo la presidenta. Esto no es una admisión de culpabilidad. Solo confirmación de que la votación ha tenido lugar. Miró a su padre. Finalmente, él estaba tomando un sorbo de agua. Seguía sin mirarla, pero la comisura de su boca tembló levemente. No exactamente una sonrisa, solo la gravedad poniendo todo de nuevo en su lugar. Ella firmó y luego se levantó. Nadie le dijo que se fuera. Simplemente lo supo. Al salir, se cruzó con David en el pasillo. Parecía confundido. ¿Lo detuviste?, ella no respondió. Y él no volvió a preguntar, porque para entonces ya estaba buscando su tarjeta de acceso y ésta ya no emitía ningún pitido. El sol apenas comenzaba a ocultarse cuando ella entró en el camino de entrada de su casa. El aire frío, fino y cortante, se aferraba a los pinos que bordeaban la propiedad. Presionó el control remoto en la visera del auto. La reja no se movió. Ni un pitido. Ni una palabra, solo silencio. Lo volvió a presionar. Nada. Luego, apareció un mensaje en la pantalla de su auto: acceso denegado. Código inválido. Su mano se quedó flotando en el aire un segundo más de lo normal. Como si su cerebro no pudiera procesar un mundo donde su código no funcionara. Retrocedió. Se estacionó afuera de la reja y caminó. El camino hacia la puerta principal estaba despejado, con sal esparcida, eficiente, estéril. Como si alguien se hubiera encargado de arreglarlo para las visitas, pero no para ella. Las luces del porche se encendieron al acercarse. Sensores de movimiento activados por su presencia. Se sintieron acusatorias. En el tapete de bienvenida, una caja. Nada sentimental. Sin joyas, sin cartas, ni siquiera un cepillo de dientes. Solo algo de ropa, artículos de aseo tamaño viaje y un marco roto que contenía una foto de los tres, ella, él y su hijo en una feria de otoño hace 6 años. Ella estaba en medio de una carcajada en la foto. Él ya estaba mirando hacia otro lado. Pegado a la puerta, un sobre. Blanco, sellado con un solo trozo de cinta adhesiva azul, del tipo que usarías para pintar los bordes de la pared. Su nombre, en letras mayúsculas. Sin un querida, sin ninguna calidez. Lo abrió. Adentro, una copia del acuerdo prenupcial. No el que su abogado revisó antes de la boda. Esta versión estaba anotada. Subrayados en amarillo, notas al margen, notas adhesivas, como si hubiera sido estudiado, analizado. Sus propias enmiendas estaban circuladas. Había olvidado cuántas cláusulas presionó para que se incluyeran, cuánto luchó para ponerlas ahí. Tan orgullosa de su previsión. Cláusula 12. C. En caso de actividad extramatrimonial confirmada por evidencia independiente, los derechos de residencia principal revertirán a la parte no involucrada. Cláusula 14. D. Cualquier activo conyugal aportado por herencia o fideicomiso preexistente no estará sujeto a división a menos que se documente la copropiedad. Cláusula 17. F. Si se prueba la infidelidad, la parte involucrada renuncia a cualquier reclamo residual a los desembolsos patrimoniales vinculados al capital de la empresa familiar. En aquel entonces, ella había insistido. Solo quiero proteger lo que traigo. ¿Es justo? Él había asentido, firmado, nunca discutió.
Ella nunca pensó que serían usadas en su contra, pero ahí estaba. Al final de la página, una nota escrita a mano, fotos adjuntas, fechas incluidas, lista de testigos anexada. Hojeó el paquete. Recibos de hotel, marcas de tiempo de las cámaras de seguridad, su hilo de mensajes de texto con David impreso. Los mensajes clave resaltados. Uno en particular: no peleará. Nunca pelea. Eso es lo que lo hace fácil. Siguiente página. Un formulario notariado. Presentado. Vigente de inmediato. Se le cortó la respiración. Dejó caer los papeles. Aferró la manija de la puerta. No giró. Tocó el timbre. Nada. Volvió a tocar. Golpeó. Aporreó la puerta. La casa no respondió. A través del cristal esmerilado, apenas podía distinguir el pasillo, el borde de la escalera, la esquina de una alfombra. Familiar, y ahora extraño. Parecía la exhibición de un museo. Su hogar ya no existía. Lo único que quedaba era la propiedad, y nada de eso era suyo. Buscó su teléfono a tientas. Lo llamó, fue directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, todavía nada. Intentó llamar a su hijo, sin respuesta. Le fallaron las piernas. Se sentó en el escalón del porche, el frío calándole hasta los huesos, metiéndose en su piel como un castigo. Miró la caja a su lado. Luego la puerta, luego la cinta azul. Siempre había estado ahí, en los contratos, en los formularios, en los archivos que apenas hojeaba mientras sonreía al otro lado de la mesa. Él no le había tendido una trampa. Ella misma había dibujado los planos, y todo lo que él hizo fue seguir las instrucciones. A la mañana siguiente, el silencio ya no se limitaba a la casa. Estaba en todas partes. Se sentó con las piernas cruzadas en la cama del hotel, con el edredón a un lado, su teléfono brillando como un salvavidas que no iba a aguantar. Se desplazó por sus contactos, con el pulgar flotando sobre nombres que alguna vez significaron algo. Viejos grupos de brunch. Colegas a las que había sido mentora. Amigos de la preparatoria que nunca había eliminado. Llamar. Sin respuesta. Llamar. Buzón de voz. Llamar. Este número ya no acepta llamadas. Incluso su hermana. Su hermana no contestó. Esa sí dolió. Solían hablar todos los domingos. Con una copa de vino en la mano. Desahogándose sobre sus maridos. La ironía le dio arcadas. Finalmente logró contactar a una. Madison, su compañera de la universidad. Ahora trabajaba en gestión de patrimonio privado. El tipo de persona que siempre sonaba como si estuviera a mitad de tomarse un latte. Hola, suspiró ella. Gracias a Dios alguien contesta. Hubo una pausa. Luego, Madison habló de forma muy comedida, me enteré de lo de la votación. Intentó sonar casual, sí, ya se está manejando. Otra pausa, más larga esta vez. Deberías saberlo, dijo Madison en voz baja. Tus correos están circulando. Correos internos, de los servidores de tu empresa. El corazón se le encogió. ¿A qué te refieres? Me refiero a que los han reenviado, compartido, filtrado. Hay un hilo, uno muy largo. Eso es ilegal. Ese es problema de recursos humanos ahora. Pero pensé que deberías ver esto. Un mensaje hizo ping en su bandeja de entrada. Asunto, solo para que estés al tanto. Lo abrió. Una captura de pantalla en la parte superior. Su nombre, el nombre de David, el asunto, el plan maestro. Era un hilo de Slack. Privado, archivado, pero no eliminado. Lo leyó una vez, luego de nuevo. Se le heló la piel. David, es inofensivo. Llevo años observándolo. El hombre apenas reacciona a los truenos. Ella, exacto. Por eso va a funcionar. Nunca se defiende. Es demasiado vieja escuela. Solo firma y desaparece. David, entonces, ¿seguimos firmes con destripar el patrimonio antes del cuarto trimestre?
Ella, ya estoy preparando los papeles. Ni siquiera se dará cuenta hasta que su tarjeta deje de funcionar. Debajo de eso, alguien había resaltado su mensaje: usar la pasividad del viejo es lo único que ha hecho esto soportable. Dejó caer el teléfono. El viejo, su esposo. No había escrito eso para ser cruel. No intencionalmente. Era una broma, un desahogo. Pero las bromas no se olvidan, especialmente cuando envejecen como la leche y se filtran en auditorías de correos corporativos. Intentó con otra amiga, Megan, del grupo de yoga. Directo al buzón. Luego con Shannon, su directora de relaciones públicas. Solían reunirse 2 veces por semana para tomar algo, chismear y armar estrategias de marca. Shannon contestó. No hubo ningún hola. ¿Por qué no me dijiste que planeabas un movimiento de sucesión? Preguntó Shannon. No lo hacía. Era personal. Sí, y ahora es público. Metiste a David a la junta directiva sin siquiera limpiar la queja ética. Y ahora me preguntan si yo lo sabía. No pensé que se fuera a activar. Shannon la interrumpió. No pensaste en absoluto. Todos hemos trabajado demasiado duro para construir algo sólido. Y ahora tu desastre personal es nuestra responsabilidad legal. Me tengo que ir. Clic, la línea se cortó. Se quedó mirando su teléfono como si la hubiera traicionado, pero no lo había hecho. Era solo el mensajero. No la estaban ignorando por maldad. Se estaban distanciando estratégicamente, profesionalmente. Y de repente, se dio cuenta. Él nunca peleó. Nunca discutió. Simplemente documentó. Cada carta que jugaron, él la catalogó. Cada susurro que ella y David se enviaron por Slack. Esperó a que le dieran enviar. Dejó que ellos escribieran el guión, se asignaran el papel de villanos y ensayaran cada línea arrogante. No la expuso. Simplemente encendió las luces. Y ahora el público estaba abandonando la sala. La llamada llegó justo antes del mediodía, justo cuando se había convencido de que aún quedaba algo que salvar. Estaba sentada en la mesita de mármol de la cocineta de su suite de hotel, dando sorbos a su tercera taza de café quemado del vestíbulo, a medio vestir con la blusa de ayer. El televisor estaba en silencio. Presentadores de noticias con suéteres rojos sonreían en los segmentos navideños como si la vida de ella no se estuviera desintegrando a 72 fotogramas por segundo. Sonó su teléfono. Al fin. Su abogado, Quinton Banks. Refinado, caro, y hasta hace 24 horas, seguro de que ella tenía las de ganar. Una vez le había dicho durante la renegociación de un contrato: el tribunal no se trata de la verdad. Se trata de la narrativa, y yo escribo mejores historias. Así que respondió, esperando estrategia. En su lugar, recibió silencio. Quinton, dijo ella. Él suspiró. No fue teatral. Fue genuino. Esperó. Ya no puedo representarla. Las palabras no se registraron. No al principio. ¿Disculpe? Estoy terminando nuestro acuerdo. Su voz se puso en máxima alerta. ¿Bajo qué fundamentos? Otra pausa. Conflicto de intereses. Esos no son motivos legales. Está bajo contrato y yo. Estoy invocando la cláusula 5C. Terminación por descubrimiento de una declaración falsa, material e irreconciliable por parte del cliente. Ella parpadeó. ¿Qué declaración falsa? He leído el expediente completo, dijo él, con la voz más tensa. Ahora sí. Los documentos del fideicomiso, las transferencias del patrimonio, las comunicaciones que envió en horario laboral, los informes de cumplimiento, el acuerdo prenupcial que lo obligó a firmar, anotado con su propia letra. Los hilos de Slack. El memorando sobre cómo vaciar la herencia. Eso era privado. No, la corrigió él. Era objeto de exhibición legal. Ella apretó las manos hasta formar puños. Me dijiste que yo tenía ventaja. Dije eso antes de ver todo esto, respondió con calma. Usted tenía ventaja. Lo que tiene ahora es una campaña de autosabotaje hermosamente ensamblada y elegantemente ejecutada. Él no ganó.
Usted le entregó todo. Ella se puso de pie, caminando de un lado a otro por la suite. Entonces así es como es. Se retira. Me estoy protegiendo a mí mismo, dijo él. Si sigo en esto, me arriesgo a ser nombrado en una moción de exhibición de pruebas. Él ya tiene abogado, ¿no? Ella no dijo nada. Eso pensé. Él continuó, ¿cree que no sé a quién contrató? Tiene a Lawrence Finch. Ella se quedó paralizada. Finch era un litigante corporativo con la reputación de diseccionar a sus oponentes como un cirujano con un viejo rencor. El hombre lucía sus victorias en los tribunales como si fueran corbatas. El estómago se le revolvió. Quinton, espera. ¿Me conoces? Hemos cerrado tratos juntos. Sí la conozco. Ese es el problema. Y debí haber sabido que no debía aceptar este caso sin leer el archivo completo primero. Me estás abandonando. No, dijo él. Usted se abandonó a sí misma hace meses. Simplemente no se dio cuenta. Colgó. Sin despedida. Sin recomendar a otro abogado. Solo la suave y definitiva desconexión de la llamada. Y luego, el silencio otra vez. Volvió a sentarse, mirando fijamente la carpeta intacta sobre la mesa, la misma que había estado evitando abrir. La alcanzó ahora, como si al verla con sus propios ojos, no fuera a sentirse tan condenatoria. Era peor de lo que recordaba. Cada página detallaba algo que ella le había entregado por voluntad propia. Textos, recibos, marcas de tiempo de correos electrónicos, hilos de Slack, escaneos de gafetes de conferencias. Había incluso una nota al pie de un auditor afirmando que el ascenso de David fue impulsado bajo una anulación de alta urgencia por la cofundadora Alcraftoft, en contra de las recomendaciones del Departamento de Cumplimiento. Su propia anulación, su propio nombre, su propio rastro digital. Esto no era una filtración. Era una detonación controlada y su abogado le había echado un vistazo antes de salir corriendo. Dejó la carpeta y miró por la ventana. Afuera, las familias caminaban presurosas por la calle con abrigos y bufandas. Las risas resonaban a través del frío. Niños persiguiéndose con bolas de nieve. Adentro, ella permanecía perfectamente inmóvil, como una casa ya clausurada, no por un incendio, sino por el silencioso conocimiento de que cada viga de soporte había sido aserrada mucho antes del colapso, y ella misma le había entregado la sierra. El juzgado estaba más silencioso de lo que esperaba. Ese inquietante silencio institucional donde incluso los pasos parecen avergonzados de hacer ruido. No esperó en la fila, no comprobó su reflejo en la puerta de cristal. Fue directamente a la ventanilla de registros como si la urgencia pudiera sobreponerse al protocolo. El oficinista detrás del cristal era joven, pero no ingenuo. Había visto esa expresión antes. Mujeres, hombres, parejas aferrándose a lo poco que quedaba después de que la verdad se desmoronaba. No parpadeó. Necesito presentar un recurso de amparo de emergencia, dijo ella, soltando de golpe una pila de formularios sobre el mostrador. Él levantó la vista lentamente. ¿Propiedad o custodia? Propiedad. Domicilio conyugal. Me acaban de dejar afuera. Él asintió. ¿Nombre? Ella se lo dio. ¿El de su esposo? Ex-esposo, corrigió ella. O pronto a serlo, escribió él, escaneando el monitor. ¿Dirección? Preguntó. Ella también se la dio. Más tecleó. Luego se detuvo, e inclinó la cabeza. Veo la casa, dijo él. Pero su nombre no está en las escrituras. Ella parpadeó. Es nuestra casa. No figura como propiedad conjunta. Hemos vivido ahí por 9 años. Él volvió a mirar. Escritura original archivada en 1989. Transferida mediante fideicomiso en vida en 2004 al actual titular. Ese es su esposo. No, 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 dijo ella, con el pulso acelerado. Hicimos una refinanciación juntos en 2015. Él necesitaba mi firma. Hizo clic en los documentos escaneados, abrió un PDF, giró el monitor. Correcto, y aquí está la escritura de renuncia que firmó. Era para acelerar el gravamen.
Renunció a cualquier reclamo de propiedad para evitar demoras en el cambio de titularidad. Ella miró la pantalla. Su propia firma. Llena de lazos, segura. Recordó ese día. Su hijo tenía fiebre. Tenían prisa. El notario le había dicho, solo firme aquí y lo finalizaremos antes del almuerzo. No le pareció importante. Se inclinó, bajando la voz, pero estábamos casados. Eso debería contar. Él la miró, paciente, pero firme. No puede reclamar la titularidad de manera retroactiva solo porque vivió allí. No en este estado. Sin copropiedad, sin régimen de bienes gananciales en los archivos, y el fideicomiso es anterior a su matrimonio. Ella tragó saliva. Él no puede simplemente dejarme afuera. Deslizó un folleto a través de la rendija. Puede impugnarlo, pero para ser claros, señora. Golpeó la escritura con su bolígrafo. Legalmente, usted nunca fue dueña. La palabra nunca golpeó como una puerta de metal cerrándose de golpe. Ella dio un paso atrás. Quería gritar, vociferar, decirle que estaba equivocado. Que el árbol del frente fue idea suya. Que ella eligió ese maldito azulejo de la cocina. Que había organizado 10 cenas de acción de gracias bajo ese techo. Que su hijo aprendió a andar en bicicleta en ese camino de entrada. Que había sangrado en esa cocina, reído en ese pasillo, llorado en esa ducha. Pero nada de eso era un título de propiedad. Salió de la oficina de registros aturdida. Llegó a su auto antes de que brotaran las lágrimas. No fueron gritos dramáticos de película, sino un desgarro visceral, silencioso, la exhalación muda de cada ilusión colapsando a la vez. Todos esos años, la seguridad, las suposiciones, la forma en que se burlaba de él por ser tan anticuado con el papeleo, por guardar formularios en cajas a prueba de fuego, por ser tan obsesivo con las escrituras y los nombres en los documentos. Él no había sido obsesivo, había sido consciente. ¿Y ella? Ella construyó una fantasía, la pintó con buena luz, la decoró con sarcasmo y derecho propio. Confundió el papeleo con pasividad, confundió el silencio con debilidad, confundió el nuestro con mío. Ahora, la reja no se abría. Ahora, la casa no respondía. Ahora, el juzgado confirmaba en papel y en público que nunca había sido suya. Ni una sola vez. Y eso, de alguna manera, dolía más que ser abandonada, porque no la habían abandonado. La habían borrado de la historia hacía mucho, mucho tiempo. Él sobrellegó en silencio. Sin golpes en la puerta, sin timbre. Solo el suave sonido de algo deslizándose por debajo de la puerta de la habitación de hotel cuando salía de la ducha. Con una toalla sobre los hombros y la piel aún erizada por un agua que ya nunca se sentía lo suficientemente caliente. Al principio, asumió que era otra citación judicial o una factura final. Tal vez un documento legal más para recordarle lo que ya no poseía. Pero no era un sobre manila. Era un sobre de color verde oscuro. Sin remitente. Papel grueso. Un único sello de cera en el centro, rojo sangre, impreso con el escudo de la familia Alcraftov, 2 halcones y una antorcha. Se sentó en el borde de la cama y lo abrió con el pulgar tembloroso. Adentro había una tarjeta de Navidad, brillante, de buen gusto. Su exesposo estaba de pie en el porche de la casa a la que ella ya no tenía acceso. Su hijo a su lado, con los brazos alrededor de los hombros de su padre. Y a la derecha, Martín Alcraftov, su padre, sosteniendo una copa de cristal con algo ámbar, con los ojos sonriendo de una forma que ella no veía desde hacía años. Los tres estaban riendo, en paz. El tipo de alegría que no se puede fingir. Debajo de la foto, una elegante letra cursiva, gracias por el regalo. Hemos seguido adelante. Se le hizo un nudo en la garganta. Dejó caer la tarjeta como si le quemara. Otra hoja salió volando del sobre. Papel legal, sellado. No estaba escrito a mano. No necesitaba estarlo. Aviso de reasignación de desembolsos. Fideicomiso de la familia Alcraftov. Fecha de entrada en vigor, 26 de diciembre. Conforme a la cláusula 14. De expulsión por deshonra pública y violación del Código de Conducta Familiar.
Todos los desembolsos pendientes y futuros asignados al Kraftov censurado serán redirigidos permanentemente al beneficiario número 2 y al beneficiario número 3, tal como se nombran en el anexo B. Esta decisión es final y vinculante, confirmada por el quórum de los fideicomisarios. Su nombre, donde antes vivía, ahora estaba borrado, censurado. Ni siquiera merecía letras en negrita. Simplemente había desaparecido. Reemplazado. Una vez fue la heredera aparente, la única hija, la que se sentaba al lado de su padre en los retiros corporativos, la que brindaba junto a él en las cenas de accionistas, la que solía poner los ojos en blanco cuando él hablaba de su legado. Y ahora ella no era el legado. No estaba en la lista. No estaba involucrada. Fue extirpada de manera silenciosa, minuciosa. No por rabia, no por venganza, sino porque la vergüenza pública, era el único pecado que su padre nunca perdonaba. Y cuando ella sonrió con desdén en mi sala de estar, sosteniendo los papeles de divorcio como un regalo de Navidad, riéndose junto a David como si todos compartiéramos la misma broma. Le dio a Martina Kraftov cada excusa que necesitaba para borrarla con dignidad. Esa era la cuestión. Esto no era una venganza. Esto era una extracción. Estratégica, limpia, quirúrgica. No había sido derrotada. Había sido eliminada. No le gritaron, no la arruinaron, no la pulverizaron con juicios. Simplemente había terminado. Sin acceso al fideicomiso, sin derecho sobre el patrimonio, sin casa, sin empresa, sin amigos que tuvieran que elegir un bando. Y ahora, ni siquiera su propio apellido tenía peso. La tarjeta se quedó en la alfombra, la foto mirándola fijamente, su hijo sonriendo bajo el sol de diciembre, inconsciente, o tal vez consciente, de que la paz a menudo llega después de que el silencio se convierte en un arma. No lloró. No quedaba nada por lo que guardar luto. Solo la silenciosa constatación de que el golpe final no había venido de su esposo. Había venido de su propia sangre. La reja de hierro seguía abierta cuando llegó, los neumáticos crujiendo sobre la grava en breves y entrecortados estallidos. No esperó a que nadie la saludara. No llamó a la puerta. Empujó las puertas dobles de la propiedad de los Kraftov como lo había hecho a los 16 años, furiosa por un castigo. Pero esta vez, no había drama adolescente, ni portazos. Solo furia enterrada bajo humillación, hirviendo, rasguñando, sin dirección. El estudio de su padre estaba iluminado, como siempre. Nunca celebraba el Año Nuevo. Decía que era para personas que necesitaban un reinicio simbólico. Si necesitas un calendario para empezar de nuevo, le dijo una vez, ya vas con retraso. Lo encontró exactamente donde esperaba, junto al ventanal, vertiéndote en una pequeña taza de porcelana con manos firmes. El mismo cardigan color burdeos, la misma quietud. Como si el mundo no se hubiera incendiado a su alrededor. Ella cerró la puerta de un portazo a sus espaldas. Llegaste demasiado lejos. Él no se dio la vuelta. No. Tú lo hiciste. Me borraste. Presenté una actualización, dijo con total naturalidad. Borrar requiere malicia. Esto fue procedimiento. Le tembló la mandíbula. Le diste a él la cláusula. Él asintió una vez. Hace 3 meses. Dejaste que me destruyera. Él no te destruyó. Te reveló. Ella dio un paso adelante. Lo elegiste a él sobre mí. Esta vez sí se volvió. Sin enojo, sin aires de superioridad, solo viejo y harto. No lo elegí a él, dijo. Elegí la dignidad. Ella parpadeó. Él continuó, colocando la tetera de nuevo en su bandeja con precisión quirúrgica. Te burlaste de él por ser callado, por ser constante. Bromeaste sobre su pasividad, sobre lo fácil que sería vaciar la herencia. Yo te crié para ganar con competencia, no haciendo teatritos. A ella se le quebró la voz. Actúas como si te hubiera traicionado. Lo hiciste, espetó él. Más afilado ahora. El único atisbo de dureza que había mostrado en meses. Pensaste que esto se trataba del matrimonio. Se trataba de la familia, de lo que significaba nuestro nombre. Tomaste a tu esposo, alguien que nunca pidió crédito,
que nunca exigió reconocimiento, y lo convertiste en un chiste, en una herramienta, en una debilidad para explotar. Humillaste al hombre que ayudó a llevar el nombre de esta familia con más gracia de la que tú jamás aprendiste. Ella apretó los puños. Él no es de nuestra sangre. Su padre se le quedó mirando, con algo frío parpadeando detrás de sus ojos. No, dijo. No lo es. Pero cuando llegó la tormenta, él construyó un muro. Tú encendiste un fósforo. Ella no podía respirar. Yo era tu hija. Él asintió lentamente. Y todavía lo eres. Pero eso no te da derecho a la inmunidad. Ella metió la mano en su abrigo, sacó la tarjeta de Navidad de su bolso y la arrojó sobre el escritorio. Eso fue cruel. Él la miró de reojo. Fue un cierre. Las lágrimas le picaron en los ojos. Ni siquiera te arrepientes. Lamento, dijo cuidadosamente, no haberte enseñado antes lo cara que puede salir la vergüenza. La habitación quedó en silencio. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron a estallar a lo lejos. Celebraciones en los pueblos vecinos. El año nuevo había llegado oficialmente. Pero en esta casa, no había cuenta regresiva, ni fiesta, solo porcelana enfriándose y el eco de una hija que se daba cuenta de que la guerra no era entre ella y su esposo. Era entre quien creía ser, y quien todos los demás ya habían dejado de fingir que aún podía llegar a ser. Se dio la vuelta para marcharse. En la puerta, se detuvo. Un último intento. ¿De verdad crees que él merecía todo esto? Su padre no la miró, solo bebió un sorbo de té. Él nunca levantó la mano, dijo suavemente. Él no pidió nada, hasta que tú le quitaste todo. Y con eso, ella salió al pasillo. El sonido de sus propios pasos acompañándola fuera de la única habitación a la que ya no le estaba permitido pertenecer. No porque la odiaran, sino porque el silencio del que tanto se había burlado, había hecho su trabajo.